En la línea de tiempo de la relación política entre Daniel Noboa y Verónica Abad, el 27 de agosto ella fue notificada sobre su traslado a la Embajada de Ecuador en Ankara, Turquía. Debía hacerlo antes del 1 de septiembre, pero aterrizó allá el 9 de septiembre. Con base en eso, 2 meses después, el Ministerio del Trabajo la suspendió por 150 días sin remuneración, es decir, hasta marzo de 2025. Lo que implica que ella volvería a ejercer su cargo apenas 2 meses antes de que termine el periodo para el que fue electa y que durante la campaña que inicia el 5 de febrero no podrá asumir la presidencia desde el Ejecutivo. La campaña empieza el 5 de enero. Eligieron a Saría Moya para ese encargo el pasado 11 de noviembre y 9 días después Abad arribó a Quito en un vuelo comercial y maneja una estrategia legal para volver a Carondelet. A esta hora nos acompaña Verónica Abad, vicepresidenta de la República. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Lili, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, ecuatorianos. El pasado viernes los abogados del Ministerio de Trabajo no sustentaron las razones para haberla suspendido por 150 días. En consecuencia, ¿usted espera que la jueza le dé la razón? Bueno, es así, es muy claro. Creo que al pueblo ecuatoriano le quedó muy claro que es un gobierno que miente. Y estas mentiras fueron develadas en esa audiencia. Y para nosotros los ecuatorianos, en realidad, aparte de que es decepcionante, es indignante de ver cómo pueden construir un país a base de mentiras. Eso no puede pasar en el Ecuador, no nos puede estar pasando en el Ecuador en este momento, saber de que emitieron una resolución base a mentiras, sin pruebas. Es lo que siempre dije. Yo siempre advertí a los ecuatorianos, aún estando en Israel, cuál era la razón y el origen de lo que estaba pasando, de mi persecución, del hostigamiento que he tenido todo el tiempo, con el único fin de que renuncie. ¿Para qué? Para violentar el orden constitucional. Y esto está claro. Ya se han develado, varios de los ministros de gobierno lo han dicho claramente, que buscan todas las vías para violentar el orden constitucional. El sumario administrativo es un pretexto más, nada más, de lo que ellos usaron. Ahora yo me pregunto, ¿qué más va a hacer, señor usted presidente? ¿Qué es lo que va a hacer? Ya el sumario administrativo ya no es. Nuevamente está levantándole al señor Guarderas, que anda de aquí para allá inventándose de que yo le mando enviados para que pueda desistir de sus casos cuando ya me sentenció el TCE. Pues realmente es una pena que el Ecuador tenga que vivir todo esto. El mismo viernes, la Corte Constitucional admitió a trámite el pedido de interpretación que hizo la Asamblea Nacional a propósito de la sanción administrativa que le impuso el Ministerio de Trabajo. Si la justicia no llegara a darle la razón, ¿espera usted que se la dé la Corte? Espero la jueza. En realidad, el día viernes de la audiencia, todo el Ecuador miró lo que estaba aconteciendo. Y creo yo que si la jueza no da el fallo y actúa en derecho, que es lo que se está pidiendo, que se actúe en justicia, nada más que eso, pues en realidad, mire usted, estamos ya ante un Estado fallido. Es decir, la justicia no funciona. La independencia de poderes, el Estado de Derecho no está funcionando. Quiere decir que estamos frente a un Estado fallido. La Corte Constitucional sería uno más de los eslabones que tendremos que tocar la puerta, y en este caso al pedido de la Asamblea, y recordemos que también fue elevado desde la Corte de Pichincha hacia la Corte Constitucional nuestra primera acción de protección, que fue negada también, que quisimos evitar el sumario administrativo. Es decir, en este momento la justicia es la que está en cuestión y que tenemos que estar muy atentos los ecuatorianos para el 9 de diciembre, que se nos puso la continuación de la audiencia, en el cual espero firmemente de que la jueza no esté siendo presionada, de que la jueza tenga el suficiente coraje de poder actuar en derecho y con la verdad. El presidente de la República, en un posteo en redes sociales hace algunas semanas, indicó que se investigan las cuentas de su hijo en paraísos fiscales donde tendría 7.2 millones de dólares, lo dijo el presidente de la República. Otros voceros del gobierno hablan de 8 millones de dólares. Señora Abad, ¿usted mete las manos al fuego por su hijo ante estos señalamientos? Por supuesto que sí. Eso es falso, falso. Hace 2 meses atrás
sale esa información de la nada. De acuerdo al exministro de Gobierno, Félix Wong, dijo que eso venía de anónimos. Bueno, como siempre, este gobierno se maneja en base a anonimatos, en base a oscuridades, ¿sí? En base a secretos, así como fue mi audiencia en secreto. Igualmente, nosotros pusimos la denuncia ante la Fiscalía. Pero como sabemos que tenemos una fiscal selectiva, hasta este momento no ha hecho nada. Nosotros colocamos esa denuncia. ¿Por qué? Porque las cuentas no existen, las cuentas son falsas. No existen ni siquiera los nombres de las entidades financieras de las cuales nos acusan. Y ahora ya sale el señor Cuesta, ahora ya no son 7, ahora son 10. En 2 meses subió $3 millones porque ni siquiera para mentir sirven. ¿De acuerdo? No se ponen ni siquiera de acuerdo. Esto es claro, un gabinete concertado para saber cómo pegarle a la vicepresidencia, porque la cuestión no es mi Sebastián, no es mi hijo. Lo que le hicieron, el allanamiento y el encarcelamiento hacia La Roca, fue exclusivamente para que yo renuncie y para que hoy no esté aquí haciendo lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que hago? Defender la democracia. ¿Qué es lo que hago? Ponerle freno y pare a los abusos de poder de un presidente. Dejemos algo en claro. ¿Su hijo tiene o no tiene cuentas en paraísos fiscales? No, no tiene absolutamente nada. Él es un joven que vive de su trabajo. Eso es lo que hace. Y que espero que la fiscal esté ya haciendo lo que le pedimos, porque pedimos que haya la asistencia internacional para que pueda clarificar. No ha hecho nada hasta este momento. Esperaría que lo haga antes que siga levantándose el señor Cuesta con toda una cadena de periodistas pagados por el gobierno ecuatoriano con el dinero de los ecuatorianos. Lo del dinero, lo de los paraísos fiscales, han sido señalamientos, pero en donde sí hay una acusación fiscal contra su hijo y contra ustedes por una presunta venta de cargos públicos. Allí se han presentado audios y chats que darían cuenta de una negociación y de algunos montos acordados. ¿Usted tenía conocimiento de esto? No, porque no se ha dado. No es cierto de lo que nos acusan. El pueblo ecuatoriano fue testigo de que lo que hicieron a mi hijo era con el único propósito de poder llegar a mí lo que hizo la fiscal, cambiar el delito para que pueda encauzar en las causas de destitución, lo cual la Asamblea Nacional colocó un alto y un pare para quitarme la inmunidad, con justa razón, porque no fue capaz la Fiscalía de presentar pruebas de lo que están diciendo para que me puedan inculpar o quitar o ponerme en juicio político. Vicepresidenta, pero ¿y los chats y los audios son fraguados? O sea, ¿qué pasa allí? Los jueces, los peritos ya lo han dicho. El audio no es la voz de mi hijo, sin embargo, a pesar de que el peritaje lo dice, y de esto lo hablo porque fue una audiencia pública, ¿no? Me imagino que ustedes deben estar muy bien enterados y usted, señor Artieda, que es un periodista altamente interesado en los casos nacionales, pues no es real. Y sin embargo le llamaron a juicio. Es decir, esta canallada que hacen día tras día es construir casos. Ahora quiero saber qué es lo que está construyendo. Ya no le salió el tema del sumario administrativo al señor presidente. ¿Ahora qué va a hacer? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos los ecuatorianos. Si el único fin es que yo no ocupe la presidencia de la República, el orden constitucional, obedecer la Constitución es su responsabilidad, señor presidente. Sin embargo, no lo hace. Ahora, en el supuesto de que la justicia común o de que el fallo de la Corte Constitucional revoque la sanción que se le ha impuesto, esta sanción administrativa de suspensión por 150 días, y usted tuviera efectivamente que asumir la presidencia de la República, ¿qué haría en el cargo? ¿Qué decisiones tomaría? El tiempo que nos da para garantizar al pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano viene herido, viene resentido de un proceso violento en donde los ecuatorianos en este momento estamos indignados. Lo menos que necesita el pueblo ecuatoriano es paz, es tranquilidad. Es la garantía de un proceso electoral transparente en donde no se abuse de los recursos públicos como lo pretende el presidente de la República. Ser un candidato presidente es entrar a un juego totalmente desigual. Lo que queremos es que los ecuatorianos puedan decidir libremente por quién quieran decidir.
no necesitan presiones, no necesitan el abuso de poder para presionar a una elección. Y lo que podemos hacer, lo mínimo, es que sea correcto ese proceso, transparente, lo que compete al Ejecutivo, y dedicarnos a lo que tenemos que dedicar el Ejecutivo en el poco tiempo que podamos tener. Pero dígame 2 o 3 decisiones que tomaría usted en caso de llegar a la presidencia de la República. Se lo pregunto pensando en que voceros del gobierno habían señalado hace algunos meses ya que si usted llegara a la presidencia podría revertir, por ejemplo, decisiones como la del incremento del IVA o la eliminación del subsidio a los combustibles. Entonces, dejemos claro qué haría y qué no. Si el pueblo ecuatoriano me dice que los 3 puntos del IVA nos ha solucionado la vida, pues creería que está justo pagar esa cantidad de impuestos. Algo que no ofrecimos al pueblo ecuatoriano, algo que no quisimos para el pueblo ecuatoriano, no le propusimos, y los 5 millones de votantes no votaron para que nosotros le subamos impuesto, para que subamos los combustibles, para que tengamos una crisis eléctrica, para que haya subido la migración, para que haya desempleo y lo que tenemos los ecuatorianos pasando en este momento, llegando a una crisis de pérdida millonaria para los ecuatorianos. Entonces, si ustedes me dicen de que está bien que haya subido los 3 puntos para alivianarnos eso, pues dejemos. Sin embargo, eso no está ocurriendo. Las victorias de que ellos dicen que han logrado, nosotros no lo vemos como pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, por supuesto que lo voy a revisar. Lo he dicho firmemente y creo firmemente que no tenemos que castigar al pueblo ecuatoriano. Tenemos que darle libertad. Es algo que este gobierno no lo hace y no enfatiza. ¿Bajaría entonces el IVA? ¿Eliminaría o volvería a instalar, reactivaría el subsidio a los combustibles? Eso que quede claro. Tendríamos que estudiar. En el Ecuador hay brillantes economistas. La academia tiene que ser la que también revise los sectores, quienes van a ser golpeados o quienes van a ser beneficiados. El gobierno no es de una persona o de un solo interés o de una familia interesada. El país es de todos los ecuatorianos, de todos los sectores que se involucra en un tema de combustible, en un tema de IVA, en un tema de economía, en un tema de educación, en un tema de salud. Son los sectores los que tienen que estar en mesas hablando de qué es lo que tenemos que sacar, cómo sacamos adelante al pueblo ecuatoriano. No es la decisión de un dedo que mueve todas las cosas a la par de lo que se le antoja cada día. También se ha señalado que usted indultaría a Rafael Correa y a Jorge Glass. ¿Lo haría o no? No, jamás he dicho eso. Y no lo voy a hacer porque no es propuesta a los ecuatorianos. Yo no propuse a los ecuatorianos en una campaña política eso. Por lo tanto, hágame el favor, Lenín, no me vuelvan a hablar del tema porque no es cierto. No he dicho jamás eso. Yo le estoy haciendo una pregunta, vicepresidenta, y estoy en todo el derecho de hacerla y usted de responder lo que considere pertinente. ¿Cómo haría para gobernar? ¿Con qué respaldo legislativo? ¿Haría cambios en el gabinete? ¿Cómo sería un gobierno durante corto tiempo de Verónica Abad? En el corto tiempo tendría que revisar los ministros que han hecho lo correcto y hayan trabajado para el pueblo ecuatoriano, pues que sigan trabajando para el pueblo ecuatoriano. Pero como en este caso yo tengo más de 12 instituciones sobre la vicepresidenta, sabiendo y gastando recursos de los ecuatorianos para saber cómo le viramos a la vicepresidenta, creería que están muy lejos de haber trabajado para los ecuatorianos, de haber ocupado los recursos para los ecuatorianos para lo que deben ser. Entonces, obviamente le estoy dando la respuesta de que no estarían dentro de un gabinete si no han respondido al pueblo ecuatoriano como tiene que ser. Hablemos de la ministra de Trabajo, ¿no es cierto? Hablemos de una canciller, hablemos de las personas que han estado siempre rondeándome para que yo pueda caer. ¿Qué tan cerca está usted, qué tan cerca está Verónica Abad del correísmo? Y se lo pregunto pensando en ese respaldo que obtuvo cuando la Fiscalía, perdón, cuando la Justicia, cuando la Corte Nacional de Justicia le pidió pues a la Asamblea Nacional que le levante, que autorice su enjuiciamiento y ellos dijeron que no. No tengo razón alguna para acercarme al correísmo en un Estado democrático como lo tenemos el Ecuador. Tenemos bancadas diferentes, esa es la democracia. Por lo tanto, creería yo que todos
los asambleístas que representan a los ecuatorianos están en su debido respeto de pensar como quieran, y eso es lo que hay que respetar. Yo tolero a cada una de las bancadas políticas porque ese es mi deber como una demócrata y respetuosa de la libertad y de la democracia. Se ha dicho desde el Ejecutivo que sería un grave riesgo para el país que usted llegue a detentar el poder, señora Abad. ¿Usted tiene alguna idea de cuáles son las razones por las que se la considera peligrosa? Creería que destapar las cosas que están haciendo dentro del gobierno, ¿no? Ya es claro y evidente cómo se han manejado ellos y todo lo que tenemos con respecto a los negociados y contratos en el tema eléctrico, por ejemplo, ¿cierto? Lo que está aconteciendo dentro de los mismos contratos del gobierno. Creería que en este momento ellos son los que tienen miedo, no por lo que yo fuera a hacer, sino más bien por lo que ellos van a ser develados, como lo hizo en la audiencia en este momento una ministra de Trabajo, dada la orden de un presidente de la República, orquestado por una canciller, es decir, trabajan en conjunto orquestado. Este es el patrón prácticamente casi de una pandilla que se maneja dentro del gobierno en este momento. Es una vergüenza, qué pena. Verónica Abad, vicepresidenta de la República, gracias por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. Muchas gracias.